Buenos días a todos. Vamos a continuar escudriñando la Biblia y saber qué es lo que Dios tiene para nuestras vidas. Es un mensaje lleno de esperanza. Saludos para todos aquellos que nos ven en cualquier parte donde se encuentren. Nosotros, mis amigos y yo, tenemos un gran deseo en nuestro corazón de compartir con aquellas personas lo que a nosotros nos ha servido. Ciertamente el camino espiritual o el camino de Dios no siempre es como nosotros lo esperamos. A veces hay altibajos en nuestras vidas, sentimos que presiones externas, presión en cuanto a que el enemigo quiere que una vez más volvamos al pecado, diversas circunstancias a veces nos quieren distraer, pero el propósito de que tengamos todas estas reuniones cada domingo, los miércoles, es fortalecernos espiritualmente. Esta carrera, esta batalla espiritual, la única forma en la que podemos ganarla y salir victoriosos es estando al lado de Dios. Recordemos que seguimos analizando las parábolas y hemos tenido el concepto, el enunciado de ganando victorias, cediendo el control. Entonces queremos seguir ganando victorias. Yo he visto cambios muy importantes en la vida de personas que me rodean. He visto familias transformadas. Y bueno, pues el día de hoy queremos seguirte compartiendo esto que para nosotros ha sido muy bueno. Hay dos, la predicación de hoy, o el sermón de hoy, yo podría dividirlo en tres partes. Primero vamos a analizar un fragmento de la Escritura donde ocurren dos situaciones desastrosas. Realmente fue complicado, fue triste esto que sucedió, de casos fortuitos que no se tenía pensado que iban a ocurrir, pero ocurrieron. Posteriormente, el segundo fragmento de la Escritura es un diálogo entre Jesús y su Padre, Dios Todopoderoso. Y el tercer fragmento de la Escritura vamos a hablar acerca de qué solución hay para la situación real, qué solución hay para la vida del hombre que en algún momento se ve inmiscuido en esta situación de pecado, que a veces creemos que es imposible o que no podemos salir adelante en situaciones muy complicadas que podamos tener en nuestra vida. Entonces vamos a comenzar primero por analizar el fragmento de la Escritura donde habla acerca de dos situaciones desastrosas, complicadas. Pero antes de comenzar con el sermón, me gustaría que me acompañaras en una oración. Bendito Padre, que estás en lo más alto del cielo, hoy en esta mañana venimos todos los que estamos escuchando a través de la tecnología, venimos ante ti dispuestos a escuchar. Te pido que nadie, absolutamente nadie después de estas escrituras tenga un corazón que no esté dispuesto, que no esté quizás arrepentido, que un corazón que no esté dispuesto a hacer cambios en su vida. Más bien queremos todos que tus escrituras nos transformen. A partir de este momento queremos sentir tu poder, queremos sentir tu fuerza, queremos sentir tu ánimo para poder seguir adelante. Entendemos que a veces no es fácil, que tenemos circunstancias externas que también nos aquejan y no nos ayudan a poner mucha atención. Te pido que el día de hoy todas aquellas personas que están escuchando estén concentradas y que estén muy ávidas de escucharte una vez más. Bendice también todos aquellos corazones que a partir de este momento estén escuchando tu palabra. Bendice sus vidas enormemente. Gracias por ser tan bueno, y es a través del poderoso nombre del Señor Jesús que te oro y te pido también todas estas cosas. Amén. Muy bien, entonces quiero pedirles por favor que me acompañen al Evangelio de Lucas y vamos a analizar la escritura en Lucas capítulo 13, versículo del 1 al 5. Lucas capítulo 13, versículos del 1 al 5. Bueno, el primer fragmento nos habla acerca de un llamado que hace Jesús a las personas, y ese llamado que hace Jesús a las personas en ese momento, en este fragmento de la escritura, es al arrepentimiento. ¿De acuerdo? La parábola que vamos a estudiar el día de hoy es la parábola de la higuera estéril. Cuando entendemos el concepto o la palabra de lo que implica esterilidad, podemos pensar muchas cosas. Entonces vamos a analizar esta parábola de la higuera estéril. Pero antes de que lleguemos a esa parábola,
Justo antes, el contexto es que Jesús estaba hablando con unas personas y las llamaba al arrepentimiento. Miren lo que dice en el capítulo 13, versículo 1. En esos días le informaron a Jesús que Pilato había asesinado a varias personas en Galilea mientras ofrecían sacrificios en el templo. ¿Piensan que esos galileos eran peores que todas las demás personas?, preguntó Jesús. ¿Por eso sufrieron? De ninguna manera. Y ustedes también perecerán a menos que se arrepientan de sus pecados y vuelvan a Dios. ¿Y qué piensan de los 18 que murieron cuando la torre de Siloé les cayó encima? ¿Acaso no eran los peores pecadores de Jerusalén? No. Y les digo de nuevo, a menos que se arrepientan, ustedes también perecerán. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Justo antes de que Jesús hablara de la parábola de la higuera estéril, algunas personas, dice aquí la escritura, que se acercaron con él y le contaron esto, que Pilato, este líder, este gobernante de aquella región, entró, esto fue algo muy, muy serio y fue una ofensa muy grande en aquel entonces también para el pueblo de Israel o para los judíos, porque no cualquier persona podría entrar al templo y mucho menos ofrecer sacrificios. Entonces lo que hizo Pilato es que mientras las personas estaban ofreciendo los sacrificios para el perdón de pecados, Pilato entró y mató a las personas, a todas las personas que estaban allá adentro. En otras versiones señala que la sangre de los animales que estaban siendo ofrecidos se revolvió con la sangre de las personas que fueron asesinadas. O sea, fue algo fuerte, es un evento, una situación desastrosa. Y Jesús les dice, ¿y por qué les habrá pasado esto? Porque las personas que se acercaron a Jesús en ese momento le dijeron, oye, Jesús, les pasó a estas personas esta situación, como diciéndole a Jesús, les pasó eso porque eran muy malas, ¿no? Porque eran muy pecadoras. Y Jesús no les dijo si eran muy malas o si eran muy buenas. Simplemente les estaba diciendo, esas personas eran pecadoras igual que ustedes, porque les dijo, si ustedes no se arrepienten, de igual manera perecerán. Pero la palabra perecerán, Jesús se estaba refiriendo a la cuestión del juicio de Dios contra la humanidad. Perecerán, pero espiritualmente. Entonces, en aquel entonces hay algunas cosas que me parecen que son muy iguales, o que las personas la ven de la misma manera, tanto en el tiempo de Jesús como en el tiempo de hoy. En aquel entonces se pensaba que si algo le pasaba, algo malo a una persona, es porque era una persona mala. Y hoy también, hoy está mucho esa palabra del supuesto karma. ¿La has escuchado? No, es que ya le llegó el karma, es que ya le llegó esto a otro, entonces el karma es justiciero, etcétera, etcétera. Bueno, esa misma manera de pensar tenían en aquel momento. Por otra parte, Jesús le señala otro suceso de unas personas que son aplastadas, parece ser que les cae una torre encima. Dice, menciona que en Siloé ocurrió esta situación. ¿Qué era Siloé? Siloé era una parte, un lugar dentro de Jerusalén. Entonces Jesús también le señala, a ver, ¿y las personas que murieron aplastadas por esa torre que cayó de Siloé, no son acaso los más pecadores de Jerusalén? Y vuelve a afirmar Jesús, no, no es eso. No es que el que les haya caído esa torre encima implica que eran los más pecadores. Jesús estaba generalizando, estaba diciéndoles que todas las personas necesitaban arrepentirse. ¿Por qué? Por lo siguiente, porque estas personas, las que murieron en el templo asesinadas y las personas que murieron aplastadas, necesitaban arrepentirse, pero ninguna de estas personas creía que esa mañana, después de salir de su casa, o que durante el día iban a morir. Ninguno de ellos lo pensó. Salieron a su trabajo, agarraron el animalito que iban a llevar para ofrecer el sacrificio. Algunos iban a trabajar, iban a hacer un montón de cosas. Yo no sé qué tantas cosas iban a hacer ese día, pero todos salieron de su casa sin pensar que iban a morir ese día. Entonces Jesús estaba señalándoles que era muy importante y que era una prioridad el arrepentimiento en sus vidas. Pero tal parece que no estaban listos. Hoy tú y yo podemos salir en cualquier momento de nuestras casas, a cualquier hora, incluso en nuestra misma casa podemos morir. Pero muy pocas personas
piensan o están conscientes de que el final puede llegar en cualquier momento. Jesús estaba dándole prioridad al arrepentimiento, porque como te decía, estas personas no tenían en su mente, ni siquiera lo pensaban, que iban a morir. Es decir, es muy probable que no estaban listos. La pregunta sería, si tú hoy estás listo, si tú hoy estás lista para enfrentar esta realidad. Porque hay dos cosas seguras en este mundo. Una es pagar impuestos y la otra es la muerte. Esas dos cosas son segurísimas. Todos lo tenemos que hacer. Nadie se va a poder escapar de esas cosas. De pagar impuestos y además de morir. Entonces, ¿estamos listos para cuando llegue ese momento? Y Jesús era muy enfático que necesitábamos, tanto en aquel entonces, todas las personas poner atención en esto, como nosotros el día de hoy. Y enseguida, justo enseguida, es que comienza a hablar de la higuera estéril. Y Jesús señala esta parábola. Entonces, ahora sí me gustaría que fuéramos a analizar la parábola. Dice, la parábola de la higuera estéril. Jesús les contó la siguiente historia. Un hombre plantó una higuera en su jardín y regresó varias veces para poder ver si había dado algún fruto, pero siempre quedaba decepcionado. Finalmente dijo al jardinero, llevo 3 años esperando y no ha producido ni un solo higo. Córtala, solo ocupa espacio en mi jardín. Y aquí es donde ya llegamos y entramos al diálogo entre Dios Padre y Jesús. Dice que había una persona que plantó una higuera en un espacio que tenía en su terreno, en algún lugar. Bueno, por principio de cuentas necesitamos entender que para Dios son muy importantes los espacios. Al final del versículo, el que estamos leyendo el versículo dice, pues ocupa un espacio, pero realmente esa planta no me ha dado ningún beneficio, no, ni para mí ni para los demás. O sea, no ha dado fruto alguno. No hay algo bueno que pueda salir de esa higuera. Por lo tanto, si esa higuera, esa planta está ocupando un lugar y no está dando ninguna clase de fruto, no merece estar en ese lugar. No hay una razón lógica de por qué esa planta deba estar en un lugar si no produce algún beneficio para los demás. Ok, dice que antes de tomar la decisión de cortarla, fue y revisó en diversas ocasiones la planta para ver si había dado un fruto. O sea, ni siquiera dice para ver cuántos frutos había dado, cuántos kilos había dado. No, dice para ver si había un fruto. Está hablando de manera singular. Y fue en diversas ocasiones. Tú y yo conocemos o entendemos que por lógica, este señor que tenía la planta y ese terreno no iba cada 10 minutos. ¿Estás de acuerdo? Porque no es como las habichuelas mágicas, que siembra el frijolito y que de un día para otro ya hay un arbolote con un montón de hojas. No. O sea, tú y yo estamos conscientes de que este dueño de esa planta no iba cada 10 minutos o no iba a diario a revisar la planta, porque entendemos en la lógica humana que esa planta lleva un proceso y que no de la noche a la mañana va a dar un fruto. Regularmente hay higueras que dan 2 cosechas por año. Entonces esto quiere decir que el dueño de esa planta fue paciente. Y después no lo confirma la escritura porque dice que fue paciente durante 3 años. ¿De acuerdo? Aquí hay algo que me parece muy interesante porque dice que siempre que iba a revisar quedaba decepcionado. ¿Habías pensado que tú y yo podemos decepcionar a Dios? ¿Lo habías pensado de esa manera? ¿Alguien alguna vez te ha decepcionado a ti? ¿Qué sientes cuando alguien te decepciona? Bueno, lo que regularmente sienten las personas que en algún momento se perciben decepcionadas o que se sienten decepcionadas son algunas cosas que quiero comentarte. Una persona decepcionada siente enfado.
está enfadado con esa persona que lo decepcionó. Otra es sienten tristeza. Y otra es que sienten ira. ¿Habías pensado que tú y yo podemos causar en Dios enfado, tristeza e ira? Bueno, pues Jesús dice que sí. Jesús dice que tú y yo podemos provocar en Dios estos sentimientos cuando Él viene a nuestras vidas, viene una vez, viene otra vez, en diferentes circunstancias, en diferentes tiempos, se acerca a nosotros y se da cuenta que no hay ningún fruto en nosotros. Eso podemos causar en los sentimientos y en las emociones de Dios. Quizás no conocías esta parte de Dios, pero Dios siente desilusión y se siente decepcionado muchas veces por su humanidad, por la humanidad que Él creó. Obviamente, Él nos crea perfectos a su imagen y semejanza, pero nosotros tomamos decisiones que en algún momento no nos hacen parecernos a nuestro Creador. Entonces es importante que veamos esto. Tú y yo podemos generar decepción a nuestro Creador. Ok. Estamos conscientes también de que la Escritura dice que Dios a su vez sabe de qué estamos hechos y sabe que necesitamos tiempo, porque Dios es un Dios muy considerado. Él sabe nuestra debilidad, Él sabe de qué estamos hechos y dice que fue a la planta en diversas ocasiones. Quizás la primera vez fue y vio que no tenía fruto y pensó, bueno, pues ok, le voy a dar más tiempo. Y así sucesivamente. Dios nos da tanto tiempo, es muy compasivo, es muy misericordioso, pero llega un momento en que Dios necesita tomar una determinación con respecto a nuestras vidas. Entonces, aquí no podemos decir, nadie puede decir, es que Dios es muy impaciente conmigo, es que Dios ha sido muy impaciente, es que Dios ha sido muy injusto, es que Dios ha sido intolerante conmigo, porque la Escritura dice que este Dios fue muy tolerante con la higuera. Dice que 3 años iba y la revisaba y no pasaba absolutamente nada. Y ese Dios pensó, esa planta no merece estar en ese lugar. Mejor podríamos poner otra planta que sí aproveche y que entonces sí pueda dar más frutos. ¿Por qué digo que para Dios los espacios son muy importantes? Mira, la ciencia de la física dice que ningún cuerpo puede ocupar el lugar de otro el mismo momento. Es decir, no podría yo estar aquí y otra persona en este mismo lugar donde yo estoy. No, yo tendría que moverme, que recorrerme del lugar para que otra persona pueda llegar y pararse aquí. ¿De acuerdo? Ninguna otra hoja podría tomar el espacio de estas hojas en este mismo momento en el lugar donde se encuentran. Por eso para Dios los espacios son muy importantes. Porque si hay un lugar donde exista una cosa, esa cosa debe generar y debe mostrar el resplandor de Dios, sobre todo los seres humanos. Es lo que debemos mostrar a las demás personas. ¿Qué es lo que hace? Dios en su momento toma la determinación y dice, córtala. Le está diciendo Dios en su momento al jardinero, ¿sabes qué? Como no ha producido, pues entonces córtala. ¿Qué implica que una planta sea cortada? Su muerte. Las plantas son seres vivos como nosotros, como los seres humanos. Les dice, córtala. Jesús está hablando aquí de alguna manera que el Padre está desterrando, está quitando de ese lugar, de ese espacio que no merecía y la está dejando en otro lugar donde moriría esa planta. Bueno, si lo ponemos en el contraste hacia nuestras vidas y el ser humano, Dios está diciendo, el ser humano no merece el lugar, no merece la paciencia que le he tenido, por lo tanto, déjalo en otro lugar donde perecerá y morirá, pero espiritualmente. Y eso es lo que Jesús les venía diciendo a las personas que leímos hace un momento, ¿recuerdas? Las personas de Galilea y de Jerusalén. Todas las personas que no se arrepientan en algún momento perecerán.
de una manera espiritual. ¿Qué es lo que pasa? Cuando una planta no crece, hay varios factores que de alguna manera afectan a esta planta para que no crezca y a su vez tampoco dé fruto. Y uno de esos factores son las plagas. ¿Has escuchado de las plagas? Estoy convencido que sí. ¿Por qué? ¿Qué es lo que pasa? Muchas veces puede ser que Dios venga a nuestras vidas y que lo único que encuentre en nosotros es pereza. Que venga una vez más, que diga Dios, bueno, voy a ser paciente. Esta planta no ha dado ningún fruto. Y ahorita lo que veo en esta planta es pereza. Pero voy a darle la oportunidad y voy a regresar después. Entonces, viene Dios y revisa los frutos de nuestra vida y se da cuenta que existe en nosotros una manera de pensar vieja, antigua, que no nos permite ser personas diferentes. Viene Dios una vez más a nuestras vidas y nos encuentra que somos personas quejosas, que nos quejamos de todo. Viene Dios a nuestras vidas una vez más y se da cuenta que tenemos un corazón crítico. Nada nos gusta, todo lo criticamos. Viene Dios a nuestras vidas y se da cuenta que hay incredulidad. Eso es lo que Dios ha hecho con nuestras vidas. Todo el tiempo está viniendo. Tú a lo mejor ni te das cuenta, a lo mejor ni lo has percibido. Pero dice la Escritura que Dios es omnipresente. O sea, que está en todas partes. Dice la Escritura, nos hace ver que el Dios de la Biblia es un Dios omnisciente, que todo lo sabe, que todo lo entiende. Dice la Biblia que Dios es un Dios omnipotente, que es todopoderoso. Entonces, ¿cómo sería que Dios venga a nuestras vidas y sepa todo de nuestras vidas y que nosotros no nos esforcemos o que no demos pruebas o que no demos muestras de fruto en nuestras vidas? Bueno, en algún momento Dios podría tomar la determinación de cortar algo que no está siendo útil para las demás personas. Pero mira, te voy a decir, hay una escritura que nos habla acerca de qué frutos son los que la Biblia espera que tengamos. Y vamos a la escritura en Gálatas capítulo 5 versículo 22. Gálatas capítulo 5 versículo 22. Dice la Biblia, en cambio, la clase de fruto que el Espíritu Santo produce en nuestra vida es amor, alegría, paz, paciencia, gentileza, bondad, fidelidad, humildad y control propio. No existen leyes contra esas cosas. Los que pertenecen a Cristo Jesús han clavado en la cruz las pasiones y los deseos de la naturaleza pecaminosa y los han crucificado allí. Bueno, si tú te preguntabas, yo quisiera saber cuáles son los frutos que Dios quiere que haya en mi vida, pues aquí la Biblia nos muestra claramente amor, alegría, paz, paciencia, gentileza, bondad, entre otras. Señala aquí la Escritura. Ok, quisiera que analizáramos un poco qué es lo que Dios puede venir a nuestra vida y no encontrar. Dice que necesitamos tener amor. Pero el contraste o el antónimo de la palabra amor es odio, rencor, rechazo, desprecio, rabia, abandono por las personas. ¿Tienes alguna característica de estas? ¿Tienes odio en tu vida? ¿Tienes rencor? ¿Tienes rechazo? ¿Tienes desprecio por los demás? ¿Tienes rabia y eres una persona que abandona a sus seres queridos? ¿Que no le importan los demás? ¿Te consideras o consideras que en tu vida, en vez de haber frutos de amor, existen esta clase de plagas? También señala que los frutos que debe haber en la vida de una persona es alegría. ¿Te consideras una persona alegre o eres de las personas amargas que todo el tiempo están pensando en el pasado, en lo que sufrieron en el pasado, y esas cosas no le permiten ser una persona diferente? Eres una persona
que todo el tiempo está en la desolación, en el desánimo, en la nostalgia, en el abatimiento, en la falta de ánimo, porque la Biblia nos pide alegría. Pero tú consideras que en vez de alegría existen estas otras características, la amargura, la desolación, el desánimo. Bueno, la Biblia también nos dice que los frutos que debe haber en nuestra vida es la paz. ¿Sabes que hay personas problemáticas, pendencieras? Todo el tiempo están peleando con todos, nunca están contentos, nada les gusta, busca pleitos, personas guerrosas que tienen problemas con todos. La Biblia nos dice que los frutos deben de ser la paz en nuestra vida. Uno de esos frutos, la paz. Pero puede ser el contraste, la otra. Todas las otras cosas que te estoy mencionando aquí, perdón. Dice la Biblia que necesitamos tener paciencia. Pero el contraste a esto es la impaciencia, la ira. ¿Eres una persona intranquila? O sea, no estás en paz dentro de tu corazón, no tienes paciencia. ¿Tienes desesperación, intranquilidad en tu vida? También la Biblia nos habla acerca de que un fruto del Espíritu Santo en nuestras vidas debe de ser la gentileza. Hay personas tan rudas. ¿Sabes qué? Yo reconozco, muchas veces soy una persona dura, soy rígido, soy duro. Pero también otro contraste de las personas que no son gentiles, son antipáticos, son descorteses, no son amables, son groseros, es más, son groseros con otras personas, maltratan a las demás personas. Esos no son frutos del Espíritu, pero es muy probable que nosotros tengamos estas características en vez de tener frutos del Espíritu. También la Biblia habla acerca de bondad. Ese es el producto de algo sembrado en nuestros corazones, la bondad. Pues bueno, el contraste de esto puede ser la crueldad, la inhumanidad. Ahora vamos a hablar del fruto de la fidelidad. La Biblia señala fidelidad. El contraste de estos son los infieles, los desleales, los traidores. ¿Tienes alguna de estas características en tu vida? También habla acerca de un fruto, la humildad. El contraste de esto es la soberbia, personas presumidas, presuntuosas. Otra característica del fruto es el control propio. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos en el control propio? Porque existen personas, podemos ser personas desmesuradas, imprudentes, sin límites, desenfrenados sexualmente, que abusan de todo, y personas que se extralimitan. Bueno, ahorita pudimos ver en este pequeño fragmento de la Escritura qué es lo que Dios busca en nuestras vidas. Busca frutos. Él va a venir todo el tiempo, todo el tiempo Dios está así. Va a venir a nosotros, que somos esa higuera, podemos ser esa higuera, y va a ver si encuentra algún fruto de estos frutos buenos que te mencioné. Pero es muy probable que Dios, todas las veces que haya venido a nuestra vida, no encuentre cosas buenas, o personas, o cosas gratas, o cosas que puedan ser útiles para los demás, sino que encuentra cosas que no son útiles. Pero me llama mucho la atención cuál fue la respuesta del jardinero. Y seguimos en el diálogo de Jesús y su Padre. Seguimos en ese diálogo. Vamos al versículo 8. Dice la Biblia: el jardinero respondió: Señor, dale otra oportunidad. Déjala un año más y le daré un cuidado especial y mucho fertilizante. Si el año próximo da higos, bien. Si no, entonces puedes cortarla. Y una vez más Jesús está hablando acerca del juicio a la humanidad, o el juicio al ser humano. Pero mira, la verdad es que el dueño de esa higuera tenía las pruebas. Podía afirmar, podía confirmar que durante tanto tiempo esta higuera no había dado ninguna clase de fruto. No lo había hecho. Pero aquí vemos que el jardinero se pone enfrente, en medio de la higuera, se pone en medio de la higuera, y Dios, esa persona que intercede es Jesús. Y aquí Jesús le dice:
Tenle un poco de más paciencia. Voy a hacer algo por esta higuera. Voy a cuidarla, voy a aflojarle la tierra, voy a darle ahí cosas que le sirvan, abono, voy a cuidarla, voy a ponerle agua, voy a tratarla bien. Voy a ayudarla, voy a mimarla, voy a hacer muchas cosas buenas por esta higuera. Por favor, tenle un poco de más paciencia y dale otra oportunidad. Jesús ha intercedido por nosotros y por la humanidad y lo sigue haciendo, porque ese es el corazón de nuestro Señor Jesús. Hay un fragmento en la Escritura, en el libro de Isaías, del profeta Isaías, donde dice Dios: todo el día extendí mis brazos, queriendo que un pueblo rebelde, queriendo que personas rebeldes vinieran a mí para abrazarlas, para cuidarlas, pero fue inútil. Eso es lo que dice esa Escritura. Cómo Dios tanto tiempo fue paciente con esas personas, pero no fueron agradecidas. Y aquí Jesús le está diciendo a Dios: yo voy a interceder por ellos, pero te pido por favor que les tengas más paciencia. Vamos a una escritura en 2 de Pedro, capítulo 3, versículos del 9 al 10. Segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículos 9 y 10. Y luego vamos a leer el versículo 15 también. Dice la Biblia: en realidad, no es que el Señor sea lento para cumplir su promesa, como algunos piensan. Al contrario, es paciente por amor a ustedes. No quiere que nadie sea destruido. Quiere que todos se arrepientan. Pero el día del Señor llegará tan inesperadamente como un ladrón. Entonces los cielos desaparecerán con un terrible estruendo, y los mismos elementos se consumirán en el fuego, y la tierra con todo lo que hay en ella quedará sometida a juicio. Versículo 15. Y recuerden que la paciencia de nuestro Señor da tiempo para que la gente sea salva. Esto es lo que nuestro amado hermano Pablo también les escribió con la sabiduría que Dios le dio. Algunos de nosotros podríamos pensar: bueno, pues Dios, híjole, a final de cuentas decide destruir la planta, ¿no? Qué malo puede ser Dios. El bueno aquí es Jesús, porque le pide más tiempo. ¿Sabes qué? El misericordioso es Jesús y es Dios, porque a final de cuentas, si Dios quisiera, no hubiera mandado a Jesús para que la humanidad tuviera una nueva oportunidad. Si Dios quisiera, no hubiera mandado a su Hijo a morir crucificado por nuestros pecados. Eso habla de todavía el amor tan grande, porque la misma Escritura lo confirma. No es que Dios no haya cumplido su promesa de hacer juicio final contra la humanidad, no. Dice la Escritura que Él quiere que por amor a nosotros, no quiere que nadie sea destruido, no quiere que nadie sea cortado como esa planta y se muera, se seque, lejos de la presencia de Dios. Y esta Escritura lo confirma. Y al final me llama mucho la atención cómo el apóstol Pedro y Pablo tenían esa misma manera de pensar, porque el mismo Espíritu de Dios les indicaba qué era lo que ellos tenían que predicar y qué tenían que enseñar. Al final del versículo 15 dice: Pablo también les escribió con la sabiduría que Dios le dio. ¿Quieres saber qué piensa Pablo acerca de esto? ¿Quieres saber acerca de Pablo con respecto a qué pensaba de la vida de las personas y el juicio de Dios? Miren, vamos a Romanos capítulo 2, versículo 4. Lo que dice la Escritura. Romanos capítulo 2, versículo 4. ¿No te das cuenta de lo bondadoso, tolerante y paciente que es Dios contigo? ¿Acaso eso no significa nada para ti? ¿No ves que la bondad de Dios es para guiarte a que te arrepientas y abandones tu pecado? De verdad, qué escrituras tan especiales. Como Pedro dice una cosa y Pablo la confirma. Lo que ambos están diciendo, por medio de la inspiración del Espíritu Santo, es que Dios es bueno
compasivo y no quiere que nadie sea arrancado, que nadie sea cortado y se muera fuera, lejos del viñedo, lejos del terreno de Dios, alejado para siempre de ese lugar. Y que por paciencia, que esa paciencia nos debe de llevar a arrepentirnos y acercarnos a Dios. ¿Cómo es que ya venimos al tercer fragmento? Ya vimos cómo Jesús primero les hace ver, analiza 2 eventos desastrosos, casos fortuitos que la gente no esperaba que iban a ocurrir. Ya vimos también el diálogo entre Jesús y su Padre. Y ahora venimos a la tercera parte de cómo Dios soluciona, cómo da una solución y cómo da esperanza a la humanidad. Cómo el día de hoy a ti te da esperanza. Quizás tú sepas ahora que, estoy seguro que tú lo sabes, que tu vida puede terminar en cualquier momento, como en las personas de Galilea y como en las personas de Jerusalén. También tú ya entiendes que Dios nos da una oportunidad más, que el que hoy estés vivo significa que tienes una oportunidad más de Dios. Pero ahora, ¿cómo hacemos realidad? ¿Cómo vemos, cómo palpamos esa nueva oportunidad que Dios nos da? Pues vamos a la Biblia para que tú sepas cómo es que Dios te da esa nueva oportunidad. Y está en Gálatas capítulo 3, versículos 13 y 14. Dice la Biblia, Gálatas, sí, voy para allá, perdón, en Gálatas 3, 13 y 14. Dice la Biblia, pero Cristo nos ha rescatado de la maldición dictada en la ley. Cuando fue colgado en la cruz, cargó sobre sí la maldición de nuestras fechorías. Pues está escrito, maldito el que es colgado de un madero. Mediante Cristo Jesús, Dios bendijo a los gentiles con la misma bendición que le prometió a Abraham, a fin de que los creyentes pudiéramos recibir por medio de la fe al Espíritu Santo prometido. Esta es la forma en que Dios nos da esa nueva oportunidad por medio de Cristo Jesús. ¿Te acuerdas que te hice mención a la escritura de Isaías donde dice, todo el día extendí mis brazos esperando a personas infieles que no vinieron a mí? No lo hicieron. Pues bueno, eso era una prefigura, según dice un libro que se denomina La oración de los justos, no sé si lo has leído. Es una prefigura de lo que Jesús vino a hacer en la cruz. Al igual que Dios Padre en el Antiguo Testamento abrió sus brazos queriendo perdonar, Jesús abre sus brazos clavados en una cruz. Y esa es la forma en que Jesús le dice al Padre, por favor, dales una oportunidad más. Aquí estoy yo. Yo voy a pagar su insensatez. Yo voy a pagar su incredulidad. Yo voy a pagar por su inmoralidad. Yo voy a pagar por sus groserías. Yo voy a pagar por todos los pecados, por todas sus fechorías. Esa es la escritura. Yo voy a pagar por todas sus fechorías. Pero dales una oportunidad más. Aquí estoy yo para responder por esas higueras que han sido infructuosas, que ocupan un espacio que no deberían ocupar. Eso es lo que hizo Jesús. Esa es la respuesta, esa es la solución que encontró Dios para que una vez más todos nosotros tuviéramos una oportunidad. Y gracias a Jesús, a que fue maldito, porque la Escritura dice, maldito el que muere colgado de un madero. Eso hace mención a una parte de la Escritura en el Antiguo Testamento. Jesús fue maldito. ¿Alguna vez has analizado la palabra de lo que implica ser maldito? Ser maldito implica que esa persona no va a tener más una relación, no va a tener una oportunidad, no va a ser posible que esta persona tenga bondad y misericordia de Dios. Queda maldecida, echada. Y así fue lo que ocurrió con Jesús. Por algún momento en su vida fue maldito y por eso dijo, Dios mío, ¿por qué me has
abandonado, en algún momento fue abandonado por Dios, en algún momento no recibió la compasión de Dios, en algún momento no recibió la misericordia de Dios, porque Dios no podía revolverse o tener nada que ver con el pecado. Y Jesús cargó todo eso para que tú y yo hoy tengamos una nueva oportunidad. Mediante Cristo Jesús alcanzamos una oportunidad más. Pero sí es importante que todos sin excepción analicemos qué frutos hay en nuestra vida y qué frutos Dios quiere en nuestra vida. Quizás no haya frutos. Quizás hace mucho tiempo nosotros dejamos de crecer, de desarrollarnos, y las plagas nos han invadido de tal manera que no hemos podido dar un fruto adecuado, un fruto que agrade a Dios, y que ese fruto además sea un fruto de bendición para las personas quien nos rodea. A lo mejor tú puedes pensar, bueno, pues ¿a quién le importo? A veces el pensar que Dios va a venir en nuestra vida y ver si hay fruto, no es porque todo el tiempo quiera estarnos hostigando. Te lo voy a decir así, a Dios le importas mucho, le importas demasiado. Si tú a veces piensas, pues lo que yo diga o lo que decida en mi vida, pues ¿a quién le va a importar? O sea, yo no valgo nada. Bueno, a Dios sí le importa tu vida, a Dios sí le importan tus frutos, porque Él quiere que estés con Él en algún momento. Tú no eres cualquier hierba, tú eres una higuera que puede dar mucho fruto, y Jesús cree eso. ¿Te habías puesto a pensar eso? No eres cualquier hierba silvestre, eres una planta muy especial, y es lo que Dios, es lo que Jesús está esperando en nosotros. ¿Sabes qué? Dios nos riega, Jesús nos riega también y nos abona, ¿cómo crees? Con su palabra, nos alimenta. Cuando tú escuches la palabra de Dios, cuando decidas guiarte por la palabra de Dios, te vas a dar cuenta que tu vida va a comenzar a tener sabiduría, vas a ser una persona prudente, con más amor, con más paciencia, con más humildad, con más fidelidad. Y eso va a hacer que seas como un árbol bien frondoso. Quiero ponerte esta imagen en tu mente para terminar. Piensa en un árbol que es tan grande y que su copa llega muy alto y que tiene muchos frutos. En un árbol así llegan los pajaritos a comer. Llegan y hacen sus nidos. Llegan las personas y dicen, mira qué árbol tan frondoso, tan increíble, vamos a sentarnos abajo y vamos a convivir y vamos a comer, a pasar un buen tiempo. Toda clase de animalitos llegan, de insectos llegan a ese gran árbol. Toda clase de personas quieren estar bajo su sombra porque es fresco, porque da vida. Cuando nosotros seamos abonados por la palabra de Dios, por la palabra de Jesús, sin lugar a dudas vamos a dar mucho fruto. Jesús, al momento de abrir sus brazos en la cruz, está diciendo, aquí estoy, yo estoy por ellos, les abro mis brazos, como tú, Padre, en algún momento lo hiciste con aquellas personas que no se quisieron arrepentir. Aquí estoy una vez más, para dar la cara por ellos, dar mi cuerpo por ellos, y darles una nueva oportunidad. Quiero pedirte que me acompañes en una oración. Bendito Dios y Padre, muchas gracias por esta oportunidad que nos das todo el tiempo. Quiero decirte, Padre, que a ti, a las personas, que mientras haya vida, hay esperanza. No importa qué tan difícil o qué tan complicada sea alguna situación. Siempre habrá esperanza a tu lado. Te pido que bendigas el pan que representa el cuerpo de Jesús lastimado, el cuerpo de Jesús de alguna manera, Señor, lastimado tan profundamente, lastimado cada parte de su piel, de su cabeza, de su cara, de sus piernas, de sus manos, de sus pies, lastimado por nosotros. También quiero darte gracias y orarte por el jugo de uva que representa cada una de esas cada uno de esos mililitros de sangre que Jesús derramó por cada uno de nosotros también. Queremos decirte que queremos aceptar esta nueva oportunidad que Jesús nos da. Muchas gracias, bendícelo, y es a través de mi Señor Jesús que te quiero orar, suplicar y pedir todas estas cosas. Amén.
Muchas gracias, buenas tardes.